de clases al año. Esto es algo muy importante. Nosotros operamos también en jornada integral. Esa es otra apuesta que hacemos. Entonces el estudiante pasa todo el día en la escuela, ¿no? La medición de días de clase al año es muy importante. Lamentablemente todavía no hemos llegado a los 200 días de clase al año, que es lo que quisiéramos llegar. Estamos en 170 el año pasado. Es la primera unidad de medición que tenemos. Tenemos el número de actividades extracurriculares, por lo menos. Hemos hecho alianzas con escuelas internacionales como Escuela Campo Alegre, por ejemplo, para darle enseñanza de inglés a estos estudiantes, ¿no? También medimos número de comidas servidas. El año pasado servimos 74,000 comidas en esta escuela, ¿no? Y también hemos empezado a levantar indicadores de salud de los estudiantes. ¿Qué es lo que ocurre? Que en realidad el tema de alimentación se ha vuelto imprescindible para el proyecto, porque una de las razones más importantes para la deserción o el ausentismo escolar es el hecho de que muchos estudiantes no tienen cómo comer, ¿no? Entonces es muy difícil ir a clase cuando uno no ha desayunado, ¿no? Entonces por eso empezamos a ofrecer desayuno y luego el almuerzo para que los muchachos pudieran quedarse hasta la tarde, ¿no? Entonces hemos hecho una alianza con Funda en Salud, que es una organización sin fines de lucro bastante pequeña, pero muy activa. Y bueno, le sacamos muestras de sangre a los 247 estudiantes el año pasado y tomamos muestras de otro tipo de muestras. Lamentablemente los resultados muestran muchos retos para nosotros, ¿no? Estamos hablando de 47% de la población estudiantil con anemia, por ejemplo, ¿no? Anemia, eso en el caso de los más jóvenes era mucho más alto. En el maternal el año pasado estaba por encima del 80% de los chamos con anemia, ¿no? Eso es por debajo de 2 años. Eso es 2 años. Sí, 2 años. Ellos entran a los 2 años. Exacto. Bueno, algunos cumplen los 2 años, sí, en el maternal, pero la edad es 2 años, ¿no? Esto es sumamente grave, Daniel, o sea, porque a esa edad tú debes saberlo mejor que yo, pero ahí son etapas de desarrollo de órganos vitales como el cerebro, por ejemplo, que si no cuentan con los micronutrientes, etcétera, puede ser un daño irreversible para un niño. Entonces, empezamos a medir. Esa fue la primera instancia de medición. Este año vamos a volver a sacar, bueno, estamos desplegando una estrategia nutricional distinta. Cambiamos el menú, nos asesoramos con esta fundación y esperamos ver resultados positivos en la próxima medición que vamos a hacer este año, ¿no? Entonces estamos midiendo indicadores de salud. Eso nos brinda un impacto importantísimo en el desarrollo del niño. Estamos midiendo días de clase, que eso de alguna manera es una unidad básica para cualquier escuela. Número y variedad de actividades extracurriculares es otro impacto en el desarrollo. Tenemos el grandísimo reto de aplicar pruebas de desempeño estudiantil. Eso es un proceso complejo y puede ser costoso, bueno, esperamos poder aplicarlo pronto, ¿no? Además de eso, bueno, el subsidio a las familias, porque las familias pagan alrededor del 1% de lo que cuesta educar y alimentar a un estudiante, ¿no? Entonces, aunque no tenemos una medición exacta, sabemos que esta es parte del impacto social que tenemos, es decir, una protección o un blindaje al presupuesto familiar que en estos días está bien comprometido con muchas otras cosas, ¿no? Entonces, por ahí van algunos de los indicadores. También tenemos indicadores a nivel de desarrollo de los docentes, ¿no? O sea, tenemos y también talleres para padres. Ese es otro nivel de impacto, ¿no? Pero lo voy a separar en el tema previo en el cual estamos quedándonos, que es el de, primero, el de la salud de los niños, de los estudiantes, ¿no? Evidentemente que el colegio, al ofrecer alimentación sana, balanceada, por lo menos 2 veces al día, ya garantiza, bueno, una mejora importante en los índices de salud. Primero, ese cambio ya ustedes lo han medido. ¿Cuál cambio? De cómo era la población antes de este proyecto y ahora, y ver cuál es el comparativo en términos de nivel de salud. Todavía no, o sea, nosotros no levantamos estos indicadores al inicio. Francamente, lo están haciendo ahorita. Sí, ya levantamos el primer indicador en mayo del año pasado.
y esperamos levantar el año que viene, más o menos en esa misma fecha, una segunda muestra. Ahora, dentro de los estudiantes, ¿ustedes tienen estudiantes que requieren educación especial o no? Sí. ¿O están juntos? Están juntos. Están juntos. En realidad no... Bueno, luego hemos aprendido que esto es... Porque esto ha sido una experimentación, Daniel. Francamente, en realidad, en toda honestidad ha sido así. Yo creo que eso es muy valioso, que experimentar. Pero que así se construye la ciencia, a través de la experimentación. Correcto. Entonces, yo no creo que haya sido como un diseño... No ha sido un diseño particular de mezclar a los estudiantes con necesidades especiales con los demás estudiantes. Pero a raíz de esta experiencia que hemos ido intercambiando con expertos en educación y en otros ámbitos, nos hemos dado cuenta que eso tiene un grandísimo beneficio, ¿no? Porque eso ayuda a cultivar la tolerancia, ayuda a cultivar otra serie de valores, de experiencia de la vida real. Tender redes de relaciones entre ellos, aprender. Exactamente. Además, hay varios estudiantes de estos con necesidades especiales que son hijos de personal docente también, ¿no? Entonces, gracias a Dios, una de las grandísimas fortalezas que tiene la unidad educativa privada Arnoldo Gabaldón es la motivación de su personal. Que antes de que la fundación comenzara a trabajar con ellos habían trabajado con las uñas y muchas de ellos, porque son en su mayoría mujeres, habían trabajado sin paga durante muchísimos meses, ¿no? Quiero ir a eso. Me gustaría que me dieras un poquitico del perfil de los padres. Okay. En cuanto a los alumnos del colegio. ¿Qué sociedad es la que atiende este colegio? ¿Cómo son esos padres? ¿En qué trabajan? ¿Son parejas con papá y mamá? ¿Está más bien la mamá sola? ¿Qué se han encontrado ustedes? Una grandísima diversidad. Yo creo que hablo por mí mismo, no por la organización. Yo tenía una grandísima ignorancia o ingenuidad con respecto a las poblaciones de estos sectores populares de los barrios, ¿no? Por un momento, al principio, yo creo que yo asumí que era una población homogénea desde el punto de vista socioeconómico, desde el punto de vista de cómo se componía la familia, etc. Lo que yo he aprendido en 4 años que llevo liderando esta iniciativa es que hay una grandísima diversidad. Estamos hablando desde familias nucleares sólidas, formadas, que sobre todo, no quiero generalizar, pero es mi impresión que estas son familias que además tienen un arraigo espiritual o religioso importante, ¿no? Estas familias sólidamente constituidas de padre y madre. También hay mucha diversidad socioeconómica, o sea, tenemos padres que son empresarios, que viven en el barrio, tienen carro, por ejemplo, tienen sus negocios fuera del barrio, ¿no? Pero crecieron en esa comunidad y bueno, ese es su hogar, y ahí es donde ellos quieren vivir. Pero no es que necesariamente vivan ahí por obligación. Después tenemos familias muy humildes, ¿ok? De madres solteras con bajos niveles educativos, por ejemplo. Nosotros al momento que aplicamos sacamos las muestras de sangre y todo esto, también aplicamos una encuesta a los padres para ver su nivel de conocimiento en términos de salud. Por ejemplo, si se lavan las manos antes de comer, cuántas veces a la semana se bañan, etcétera. Y ahí también se ve una diversidad grandísima, ¿no? Entonces, es como un microcosmo de la sociedad, ¿no? O sea, yo en verdad estoy muy impresionado. Ese es otro de los grandísimos aprendizajes. Porque francamente, yo no crecí en un barrio, ¿no, Daniel? Y para mí es un privilegio, en verdad, que este programa me permita entrar a ver esa realidad, porque a eso quiero dedicarle, esa es mi vocación, ¿no? En realidad, tener un impacto en esas comunidades, y he aprendido muchísimo en torno a lo similar. No quiero sonar, digamos, no quiero que se malinterprete lo que estoy diciendo, pero me ha abierto los ojos esta experiencia. Fíjate, tenemos que ir al corte, pero te voy a dejar otra pregunta al aire. Sí. ¿Cómo piensas tú que en esta Venezuela, porque yo creo que también es muy fácil lanzar todo para la Venezuela que viene, sí, pero así es. Yo quiero hablar de hoy.
¿cuáles son las políticas públicas y las políticas privadas que a partir de tu experiencia tenemos que construir hoy para recuperar terreno en la educación, que lo hemos perdido muchísimo, y recuperar terreno en la alimentación y en la salud, que también lo hemos perdido muchísimo? Por eso me lo vas a contestar al regreso. Ya venimos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. En Tripling con WP tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales. Pregúntanos por hospedaje, alquiler de vehículos, viajes en crucero y más. Síguenos en @Tripling_BE o visítanos en el Centro Comercial Los Amanes, piso 2, oficina 201. Tripling Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750 y @PrensaRCR. Y buen provecho. Gracias por continuar con nosotros, maravillosa audiencia. Estamos hoy con Juan Víctor Fajardo en Buen Provecho, miércoles de Libertad sin Adjetivos. Antes de ir al corte, estamos en nuestra tercera sección. Quisiera brevemente, Juan Víctor, que nos trasladáramos a la Venezuela de ahora. Sí. No que nos quedemos en la Venezuela del futuro, porque ahí las cosas son más fáciles de hacer. Hoy, ¿cuáles son brevemente, y eso lo vamos a desarrollar después, tenemos un oyente tenemos una llamada que atender? ¿Cuáles son las políticas públicas y las políticas privadas que tenemos que tener para recuperar terreno en educación, en salud y en alimentación? Te agradezco muchísimo la pregunta porque hay que pensar en lo que se puede hacer ahora. Yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido. La principal política pública que hay que fortalecer, ni siquiera hay que crearla, porque ya existe, es el programa de alimentación escolar. La unidad educativa privada Arnoldo Gabaldón, por años, ¿no?, desde que nosotros estuvimos ahí, recibía un subsidio en especie de alimentos importantísimo. Estamos hablando de decenas de kilos de proteína animal, de pollo, de carne, estamos hablando de vegetales, estamos hablando de sacos de aliños, etcétera, que al día de hoy en realidad ha mermado a un nivel que prácticamente no tiene ningún impacto en la operación, ¿no? O sea, ¿Y quién tiene que exigir el restablecimiento de esos programas? Yo creo que son las escuelas. Son las escuelas, la comunidad de padres y sobre todo los directores, pero digamos agremiadas, o sea, juntas, porque no hay derecho a pataleo. Nosotros vamos a buscar el PAE quincenalmente y puede ser que un día vengan, no sé, como 15 kilos de sal, por ejemplo, y 10 litros de aceite vegetal, ¿no?, para alimentar a 247 estudiantes. Entonces, muchas de las escuelas de la zona que no tienen esta visión que nosotros hemos tratado de comunicar y de compartir con la escuela Arnoldo Gabaldón, lo que hacen sencillamente es repartir esto. Agarran los litros de aceite, los dividen en bolsas equitativamente y mandan al niño a su casa con su porción de aceite, pues, ¿no? Entonces, esa no es la idea. Eso es una distorsión total de esa política que en su momento fue imprescindible para la escuela. Entonces, bueno, eso en alimentación, esa es una, por ejemplo, clarísima. Sí, fíjate, eso lo que tú estás mencionando, eso es el real capital social positivo. Es la unión de las organizaciones y de las personas alrededor de los propósitos concretos y precisos. Pero vamos a ver qué nos quiere preguntar nuestro amigo Alonso Becerra del Valle. Bienvenido, Alonso. Adelante. Buenas tardes, buen provecho. Excelente programa. Ese es un ejemplo del tipo de emprendimiento que hoy exige Venezuela.
Si llegara la ayuda humanitaria a Venezuela que tanto esperamos y aspiramos los venezolanos, yo estoy segurísimo que en esa gente que es representada por el invitado pueden administrar muy bien esa ayuda humanitaria. Invertir en educación, no gastar, no malgastar el dinero público. Están invirtiendo. Los padres deben sentirse orgullosos de invertir sus recursos económicos en la educación, porque no es lo mismo cantidad que calidad. Es mejor calidad, así sea en un ranchito, pero la calidad es lo que predomina. Buenas tardes y éxito, y ojalá haya empresas privadas que puedan auspiciar y apoyar esas instituciones que son muy necesarias, sobre todo en tiempos de crisis como la que estamos viviendo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Becerra, ¿verdad? Muchas gracias. Tenemos otra llamada al aire. ¿Quién es? Buenas tardes, adelante. ¿Aló? Sí, buenas tardes, bienvenida. ¿Nos da su nombre, por favor? Sí, Clemencia de Clemente. Yo soy García, pero mi apellido es Clemente. Muy bienvenida, señora Clemente. Mira, es que el programa me parece magnífico y debo comentarles muy rápido que una experiencia, bueno, tengo que decir que fue diseñada por mí, porque en mi posgrado yo me dediqué a prepararme para cómo se le debe enseñar a los maestros la matemática que van a enseñar en primaria. Y diseñé un programa ya casi para jubilarme, que es basado en la práctica de la matemática haciendo uso del juego. Y mira, eso se aplicó como en más de 6.000 maestros en escuelas de Miranda, escuelas que eran integrales, y también lo pidieron por allá en el 2000 para algunas escuelas bolivarianas, lo evaluaron, y las únicas escuelas en los únicos niños que mostraron mejoras en rendimiento fueron las que se les había dado el taller en el mes de marzo. Fue evaluado eso, aplicaron una prueba, yo no sabía, la aplicaron en octubre y la iban a volver a aplicar así a todos los grados, desde primero hasta sexto grado, y la iban a volver a aplicar en julio, y hubo el comentario de que tenía errores. Una de mis especialidades es el diseño de instrumentos de evaluación y de medición, y yo se las corregí, y cuando la aplicaron en julio, los únicos que mostraron mejoras en rendimiento fueron los niños de las 17 escuelitas que habían participado. Y entre ellas, y es uno de los comentarios principales, una escuela que queda ahí empezando la vía para la carretera vieja de La Guaira, le voy a ser sincera, no me recuerdo el nombre, pero unos niños que les habían llevado a integrarlos allí por lo de la vaguada, que tenían meses, me decía la maestra de primer grado que no los había podido incorporar. Después de un mes de estar aplicando el programa a ellas, que se les capacitó, por supuesto, me dijo, profesora, se integraron no solamente a matemáticas, sino que lograron los compañeritos integrarlas al resto de las materias. La otra cosa es que la experiencia en Miranda indicó, medido por la que era la representante de la parte académica, que había llevado casi a cero la deserción escolar, que es importantísimo porque es cierto que la falta de alimento es la principal, yo estoy clarita con eso. Allá también les daban cuando eso, todavía había la parte de la comida. Pero lamentablemente una de las asignaturas que a veces los mismos padres dicen, pues no, que no siga yendo al colegio, que no siga yendo a la escuela, es porque fallan en la numérica. Y bueno, creo que de todos he sabido que la matemática les sigue en su preparación en todos los años. Muchísimas gracias, señora Clemente. Usted toca varios puntos que yo quiero desarrollar contigo, porque la señora la profesora nos está arrojando luces sobre, por ejemplo, el tema de la educación en las ciencias más duras, ¿no? Por ejemplo, en la parte matemática. Sí. ¿Qué resultados han visto ustedes después de la intervención en el colegio, por ejemplo, en estas materias más que muchas veces termina siendo más compleja para nuestra población más joven? Sí, bueno, no es a nivel de bachillerato todavía, que es donde viene donde necesitan docentes especializados. Por supuesto, pero a raíz de esto, lo que hemos visto, sin poderte hablar de números, de medición, es la participación de grupos estudiantiles en las Olimpiadas de Matemáticas, competencia de matemáticas. Eso es algo que hemos hecho adrede, donde hemos buscado estas oportunidades para que nuestros estudiantes vayan y se fogueen, ¿no?
En el acto de grado también hicimos una muestra, porque teníamos varios invitados de los donantes, hicimos una muestra de los estudiantes que habían estado en estas actividades, y en verdad que, bueno, digamos, es impresionante, pero no te puedo hablar de algo concreto. Pero ¿no? yo sí te voy a hacer preguntas sobre indicadores cualitativos. Fíjate, mucho de lo que tú nos has hablado son indicadores cuantitativos o indicadores duros, tanto en cuanto a la parte de salud, alimentación, como a la parte de educación. Sí. Pero yo te quiero preguntar sobre aspectos un poco más, entre comillas, blandos, que son los verdaderamente duros. La sociedad venezolana obviamente está sumida en una tristeza, en una depresión, en una desesperanza, que obviamente los niños de más corta edad son más esponja a ese ánimo, a ese espíritu que pueden tener los padres o la mamá o el familiar con el que se están quedando. Comparando con lo que tú viste en los niños cuando recibiste el colegio, ¿tú sientes que los niños están más alegres, están más felices, tienen algo más de ánimo? ¿Cómo es la parte, digamos, conductual en cuanto vamos, no lo quiero llamar felicidad, sí, pues realmente es un término inadecuado en este contexto de la pregunta que te hago, pero de actitud? ¿Cómo es la actitud de ese niño en comparación a cuando ustedes recibieron el colegio? Es difícil comparar, pero sí puedo hablar de las cosas que a mí me llenan de gratificación al ver a estos niños, que no sé si estaban más tristes antes y son más felices ahora, pero sí puedo decir que están sumamente motivados ahora, porque... Y esto lo conecto con la pregunta anterior de políticas, etcétera, porque nosotros hemos hecho un grandísimo esfuerzo por hacer alianzas interinstitucionales entre la escuela y otras escuelas. En el momento actual, yo creo que eso es clave, Daniel. O sea, el repensar este tema, o sea, de que en las escuelas privadas, en las zonas de mayor riqueza de la ciudad, abran sus puertas a recibir estudiantes en intercambio. No digamos que se inscriban, sino que vengan y pasen una tarde y aprendan inglés, por lo menos, que es lo que está pasando en la escuela Campo Alegre, donde estos chamos están saliendo de la comunidad del Paují a una escuela privada de primer orden en las Mercedes, ¿no? Cuando uno ve el autoestima de estos niños que van y se sienten bienvenidos en estas instituciones, es sumamente enriquecedor para mí. Yo conté una anécdota en Pasión País sobre un comentario que me hizo un estudiante, ¿no? John Iker, que me preguntó, él estaba recién inscrito en la escuela, y me preguntó, se me acercó y me dijo: profesor, esta es una escuela para niños ricos, ¿no? Y yo, bueno, no me recuerdo muy bien, le dije, bueno, ¿por qué me preguntas y tal? Y me dijo, bueno, porque aquí viene mucha gente famosa, viene a visitarnos y tal. Esa pregunta, Daniel, para mí ya es un indicador valiosísimo de que un niño diga, pero ¿por qué yo estoy recibiendo una educación para niños ricos? Fíjate, tenemos que ir a un corte, pero te quiero dejar una pregunta al aire que te pido que me la respondas ampliamente en la próxima sección. Hay distintas maneras de entender la esperanza. Mucha gente entiende la esperanza como, bueno, la forma última de optimismo. Hay gente que de alguna manera considera que la esperanza es una sensación, un sentimiento. Pero de alguna manera, yo creo en lo particular que la esperanza es lo que tú construyes a través de hechos concretos. ¿Cuál es la fórmula que ustedes están usando para construir esperanza en términos concretos en esta población? Pero eso me lo respondes al regreso de este último corte. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso.
En la Semana de la Libertad, con motivo de la caída del muro de Berlín, CEDICE Libertad tendrá el lunes 5 a las 9 de la mañana el foro La hiperinflación y cómo afecta a los ciudadanos. El martes 6 tendremos en la Sala Cabrujas el videoforo La vida de los otros. Y el viernes tendremos el 9 en la mañana, que es el día que se conmemora la caída del muro de Berlín, un conversatorio online con los profesores Rafael Arraiz Luca, Pedro Benítez y Trino Márquez, moderados por Carlos Blon, para conmemorar esta fecha tan significativa en el mundo entero. Usted puede ver toda la programación a través de @cedice y por cedice.org.be. Los invitamos cordialmente a que participen. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Gracias por continuar con nosotros, maravillosa audiencia, en esta última sección de su programa Buen Provecho, hoy es miércoles de Libertad sin Adjetivos, con Juan Víctor Fajardo. Juan Víctor Fajardo es filósofo, tiene una maestría en periodismo y tiene una maestría en administración de empresas del IESA. Es el gerente del programa Crecer en Venezuela. Es quien regenta o dirige este proyecto extraordinario con la unidad educativa Arnoldo Gabaldón. Y yo quería hacerte, como digamos, penúltima pregunta del programa. El concepto de lo que se llama la esperanza pragmática. Es el único concepto de esperanza en el que yo, Daniel Barragui, creo. Que es el concepto no espiritual de la esperanza. Te pregunto, ¿cómo se construye la esperanza en términos pragmáticos en esta población? Y en la que viene, muy sencillo. Estoy yéndome hacia el próximo colegio también. A mi manera de ver es generando resultados. Eso es lo que da esperanza. Porque sí, la remodelación de la escuela dio mucha esperanza en la comunidad. ¡Wow! ¿Qué hace este gran edificio en este barrio? Pero en el momento en que nosotros ya cumplimos 4 años sirviendo desayuno y almuerzo, siendo la escuela que mejor paga en el distrito escolar a todos los docentes, el personal administrativo, recaudando becas, aumentando el número de donantes. O sea, trabajar calladamente, esos resultados hablan a gritos. Y en realidad la gente comienza a creer en que se puedan hacer las cosas distintas, comienzan a soñar cuando hay un piso donde pararse, ¿no? No es tan importante, a mi manera de ver, lo discursivo. El discurso es muy importante, digamos, las ideas, tenerlas claras. Pero hacia la gente con la que uno quiere trabajar hay que dar resultados. Y ese ha sido, en realidad, el gran éxito a la escala en la que estamos trabajando. Es que yo insisto, la construcción de la esperanza se tiene que hacer a partir de hechos concretos. Así porque mismo es. Lo demás es fe. Y realmente con fe es muy difícil continuar todo el tiempo solamente con fe. Tú necesitas tener la esperanza de lo concreto, de lo pragmático y del resultado de la acción. Yo tengo que felicitarte porque realmente me parece que tú encabezas una iniciativa extraordinaria. Yo espero que esto, por supuesto, se multiplique por muchísimo. Creo que vale la pena tocar puertas de estas organizaciones multilaterales. Sí. Tanto como yo, como seguramente muchos de los oyentes, se van a poner a la disposición de ustedes. Y por favor, para eso mismo me gustaría que nos despidiéramos con la forma de contactarte, tus redes sociales, Bueno, doy la página web de la escuela primero, www.uepag.com, www.uepag.com. Ahí pueden ver lo que estamos haciendo y otros datos de comunicación. Pero las personas que quieran involucrarse o hacer un donativo o algo por el estilo, lo mejor es que se contacten directamente conmigo. Les voy a dar mi cuenta de Instagram, que es @JuanVictorFajardo, así mismo como suena, todo junto, @JuanVictorFajardo por Instagram. Y incluso pueden enviarme un correo a juanvictor.fajardo1@gmail.com. Por ahí, repito, juanvictor.fajardo1@gmail.com y en Instagram, @JuanVictorFajardo. Por ahí estoy a su disposición para ver de qué manera podemos juntar voluntades y, bueno,
hacer crecer este proyecto. Magnífico, te deseo el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias a nuestra querida audiencia por acompañarnos, gracias por todo lo que nos han escrito en el chat de YouTube y por todos los comentarios que hemos recibido por las redes sociales. Te felicito. Gracias, Daniel. Que se multipliquen las iniciativas y que mantengas la energía siempre en alto y el nombre del país también. Muchas gracias. Muy buen provecho. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750 y @PrensaRCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une.